¿Sabías que puedes calcular los estados de oxidación de algunas especies siguiendo algunos pasos o algunas reglas importantes? Pues quédate a ver este video que el día de hoy tenemos muchísimo que aprender. Esto es Química con Martín. Para eso, vámonos a nuestra pizarra virtual y el día de hoy vamos a ver unos conceptos muy importantes, muy sencillos, respecto a los estados de oxidación. Para eso vamos a partir de una definición, ¿sí? En primer lugar, vamos a definir al estado de oxidación como aquella carga real, ¿no? Como aquella carga real. Real me refiero básicamente a los compuestos iónicos, ¿no? Aquellos compuestos que tienen su lado positivo, su lado negativo. Entonces, hablar de ellos de carga es un concepto más real, ¿no? O también podemos hablar de una carga que es aparente, ¿no? Generalmente para aquellos compuestos que son covalentes, ¿no? Que tienen un átomo o en este caso iones cuando estos van a formar un enlace, ya sea compuestos covalentes o compuestos iónicos, ¿no? Por ejemplo, veamos el primer caso. ¿Qué sucede cuando los cuando los iones forman estos enlaces iónicos y forman los compuestos iónicos? Uno de estos casos muy importantes es, por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, ¿no? En el cual tenemos el sodio, cuya carga es +1, y además de eso tenemos el cloro, cuya carga, ¿no? Con sus electrones de valencia, ahí están sus electrones de valencia, y además el electrón que le quitó al sodio, ¿verdad? Producto de esta interacción electrostática. Tenemos aquí la carga negativa, ¿no? Entonces, en estos casos ocurre una interacción entre ellos y podemos decir que el estado de oxidación del sodio está presente con su carga, +1, y el estado de oxidación del cloro, en este caso, sería -1, ¿no? Entonces, hablamos aquí ya de cargas reales en los compuestos iónicos, ¿sí? Para poder calcular los estados de oxidación. Además de eso, también existen compuestos covalentes, ¿no? Como por ejemplo, uno de los más conocidos, que es el agua, ¿no? Tenemos por aquí el enlace OH con estos electrones de valencia, ¿no? Aquí está la compartición de electrones. Nótese también que este enlace pues está compartiéndose dos electrones, ¿no? Con la intención para el oxígeno de formar el octeto. Entonces, ¿qué sucedería si es que hubiera una ruptura imaginaria, ¿no? Una carga aparente, ¿no? Es decir, el oxígeno, al ser el más electronegativo, va a adquirir una carga parcial de -2. Y los hidrógenos van a adquirir una carga de +1. Entonces, hablamos aquí de una carga aparente, ¿no? Una carga aparente. Para este caso, decimos pues que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el estado de oxidación del hidrógeno vendría a ser +1, ¿no? Recordar también que -2 significa que puede ganar 2 electrones y +1 que va a perder un electrón, ¿correcto? Muy bien, pero como yo te dije al inicio de este video, es importante que en el examen de admisión tú puedas conocer algunas reglas prácticas que te van a poder calcular estos estados de oxidación de manera rápida. Para eso existen algunos truquitos. Veamos por aquí, al lado derecho. Algunas reglas prácticas para calcular los estados de oxidación. En primer lugar, vamos a definir que los estados de oxidación de las sustancias simples, ¿ya? De aquellas sustancias simples, ¿ya? Creo que tú ya sabes, amigo mío, es igual siempre a 0, ¿no? Profe, ¿qué cosas son sustancias simples? Por ejemplo, aquellas que están de manera atómica, ¿no? Estamos hablando del hidrógeno, estamos hablando del oxígeno, ¿no? Elementos de la tabla periódica, átomos, ¿no? Por ejemplo, el hierro está solito. En estos casos, el estado de oxidación, pues que van a trabajar ellos, va a ser igual a 0. Pero recordar también que aquellas sustancias simples son aquellos elementos que se pueden asociar o se pueden enlazar consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes que tenemos es el ozono, tenemos el gas hidrógeno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el gas nitrógeno, elementos que se enlazan consigo mismo. En este caso, campeones, el estado de oxidación también será 0. Entonces,
Es muy sencillo darse cuenta. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia de polaridades. Muy bien, entonces tenemos nuestra primera regla. Como segundo paso, tenemos que para los compuestos, la suma del estado de oxidación de todas las especies debe ser igual a 0. Muy bien. Entonces, pero aquí hay que tener una consideración antes de pasar a la parte práctica, ¿no? Que vamos a tener dos especies que van a ser especies, entre comillas, notables, ¿no? Por ejemplo, el caso del hidrógeno. El hidrógeno es un no metal. En la mayoría de casos forma hidruros no metálicos, ¿no? Con elementos no metales. En ese caso, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser +1. Pero hay casos especiales, por ejemplo, cuando el hidrógeno forma hidruros metálicos. Estamos hablando con metales a su costado, ¿no? En ese casito vamos a tener que el hidrógeno va a actuar con un estado de oxidación -1. ¿Correcto? Ahora, para el caso del oxígeno, en la mayoría de casos, para los óxidos, va a trabajar con el estado de oxidación -2. El caso de los peróxidos, -1. Y con el flúor va a ser +2. Entonces, tenemos estas consideraciones para estos elementos. Con ello, vamos entonces a hacer algunos problemitas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta especie. Creo que tú ya, por tu alta experiencia, sabes que estamos hablando del ácido, el ácido sulfúrico. ¿Correcto? Sulfúrico. Entonces, ¿cómo vamos a hallar, por ejemplo, el estado de oxidación de la especie aquí desconocida, que sería el caso del azufre? Muy sencillo. Siguiendo la regla, tengo que el hidrógeno va a ser +1 y el oxígeno -2. Entonces, como no conozco al S, por esta vez vamos a colocarle una variable, que sería una variable X, ¿no? Entonces, realizamos una pequeña operación entre la parte de arriba y la parte de abajo. Mira, la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí es 1, recuerda. La parte de arriba y la parte de abajo. ¿Qué me tendría como resultado? Sería simplemente +1 multiplicado por 2 más X multiplicado por 1, y además el -2 multiplicado por 4. Y como dice la regla, esto debe ser igual a 0. Realizamos el cálculo y vamos a obtener que X es igual a +6. Entonces he podido calcular el estado de oxidación de una especie que no es conocida, ¿no? Hay que recordar algo, y lo voy a colocar en la parte de acá abajito, que algunos metales y algunos metales alcalinos térreos son elementos que tienen ya un estado de oxidación definido cuando forman compuestos, ¿no? En el caso de los metales alcalinos estamos hablando de el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿no? Cuyo estado de oxidación va a ser igual a +1. En cambio, los alcalinos térreos, que estamos con el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, van a tener un estado de oxidación +2, ¿no? Entonces, veamos este ejemplito. Mira, aquí el sodio tendría una carga de +1. Entonces, si yo quiero saber el estado de oxidación del cloro, aplicaría lo mismo, ¿no? El producto de arriba con el de abajo, tendríamos 1 multiplicado por 1 más X multiplicado por 1, y esto debe ser igual a 0, ¿no? Sacamos la operación y vamos a obtener como resultado que X es igual a -1, o sea, el estado de oxidación del cloro. Veamos este último ejemplo, ¿no? Con lo respecto al anterior dicho, podemos decir que el sodio tiene un estado de oxidación +1, el oxígeno tiene un estado de oxidación +2 y el carbono no lo conozco. Entonces, procediendo con la resolución, vamos a tener que +1 multiplicado con 1 más X multiplicado con 1 -2 multiplicado con 3 debe ser igual a 0. Realizamos ese cálculo y tenemos que X es igual a +4. Perdón, aquí tendría que ser 2. Correcto, entonces tenemos ya cómo hallar para el caso de átomo, de compuestos neutros. Ahora también existen algunos los cuales tenemos en los iones. Por ejemplo, para el caso de los iones, como número 3, tenemos que para el caso de los iones, la suma de los estados de oxidación va a ser igual a su carga, ¿no? A su carga. Entonces, es importantísimo definir la carga en este caso de los iones. Por ejemplo, en este caso puntual, tengo que su carga total es igual a -1.
Entonces, realizando lo que ya conocemos, oxígeno menos 2, manganeso no lo conozco. Realizamos la operación, mira, x por 1 menos 2 por 4 debe ser igual ahora ya no a 0, sino a la carga, es decir, menos 1. Realizando la operación, tengo que el valor del estado de oxidación del manganeso es 7. Lo mismo, mira, para este caso tenemos que ya la carga es igual a menos 1. Por lo tanto, realizando la operación, ¿no?, de menos 2 y aquí x, realizando la operación, tenemos que x multiplicado por 1 menos 2 multiplicado por 3 debe ser igual a menos 1. Realizando la operación, tenemos que el valor de x es igual a más 5. Veamos en este caso que, por ejemplo, hablamos del cianuro. En este caso hay que trabajarlo con mucho cuidado. Estamos hablando de una especie de zinc y estamos hablando del ion cianuro, ¿no?, que tiene una carga de menos 1 y con un 4 en esta parte. Ahora, recordar también de que dice de que toda esta fórmula tiene un estado de oxidación menos 2. Entonces, vamos a observar que por este lado la carga de todo este anión sería de menos 4. Entonces, la pregunta, mira, algo lógico es, si yo quiero calcular el estado de oxidación de X, la pregunta es, ¿cuánto sería? Fácil, vamos a multiplicar el de arriba por el de abajo, el de arriba por el de abajo, es decir, x por 1 menos 1 por 4, y esto me tiene que salir igual a la carga, es decir, a menos 2. Por lo tanto, tenemos que el valor de x va a ser igual a más 2. Entonces, de esta manera hemos aprendido el día de hoy que podemos calcular los estados de oxidación de una manera rápida y sencilla, ¿no? Entonces, para que practiques, por favor, déjame en los comentarios cuánto crees tú que vale el estado de oxidación del carbono, para que practiques, ¿sí? Y bueno, si te gusta este video, si te ha gustado esta explicación, por favor házmelo saber en los comentarios. Sobre todo me ayudas muchísimo si le das like y sobre todo si te suscribes a mi canal para que puedas ver contenido antes que todos y puedas asegurar esa ansiada vacante en la universidad. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Yeah.